en un momento muy difícil para todos como humanidad, que estamos atravesando esta invasión en Ucrania. Eh, Hoy nos proponíamos hablar en el marco del Mes de la Mujer de un libro muy especial, de una historia muy especial, que es la historia de Lisístrata. Y en este segmento que junto a Ada Serioni inauguramos para pensar los cuentos de hadas y su valor simbólico, queríamos, Ada, obviamente, hablar de esta historia en particular y que nos cuentes por qué es tan importante para comprender mejor, ¿no?, todo lo que estamos atravesando y qué importancia tiene lo femenino en la búsqueda de la paz. Hola, Ada. Hola, ¿cómo estás, Eugenia? Bueno, muchas gracias por esta invitación a vos y a la revista Sofía. Y sí, me parece muy pertinente y me parece que tiene mucha relevancia en este momento que nos pongamos a hablar de la paz. Me encantó cuando me propusieron esta comedia de Aristófanes que plantea el tema de las mujeres y cómo las mujeres intentan la paz política. Me parece que algo que estábamos comentando recién, ¿no? Que más que hablar de las mujeres, lo que importa es tratar de integrar lo femenino, que es lo que va a hacer Aristófanes. Entonces, si querés, empiezo y voy conversando y vos me vas preguntando cuando quieras, ¿te En parece, principio, Eugenia? sí, te quería preguntar qué quiere decir, tiene un significado muy especial el nombre Lisístrata y me parece que está bueno partir de ahí, Ada. Sí, sí, Lisístrata, el nombre lo que significa es la que disuelve los ejércitos, porque lisis tiene que ver con disolver y stratos tiene que ver con ejército. Y es una obra que se empezó a representar en el 411 a.C., que es en plena guerra del Peloponeso. Que la guerra del Peloponeso es una guerra que es dentro del Peloponeso, o sea, es entre los griegos, es los estados griegos, Atenas, Esparta, todos entre sí. Ajá. Eso es la guerra del Peloponeso. Y los mismos que en algún momento habían luchado contra los persas, en este momento se están desangrando dentro de lo que es Grecia, ¿no? De eso se trata esa guerra que venía hace años, y Aristófanes, que es un dramaturgo, escribe esta comedia y la escribe, no se sabe mucho de él, ¿no? Se sabe que es entre el 444 antes de Cristo que nació hasta el 300 y algo antes de Cristo que murió, pero esta es una obra de ya un hombre mayor, ¿no? De ya un poco en su madurez. Luego de Lisístrata escribe dos obras más, una de ellas se llama Las Asambleístas y tiene algo parecido. Y es importante esto porque se trata de un hombre que está un poco más allá Uh-huh. y que mira la guerra y que esta obra él hace en tono de comedia y es muy graciosa, o sea, no quizás tan graciosa para nosotros que no conocemos los entretelones, pero sí, si uno se pone a ver, ¿no? Igual es muy graciosa y es divertida y es llevadera de leer en este momento, pero me imagino que en aquel momento era mucho más graciosa y es como una manera ¿no? de hacer un grito, lanzar un grito desgarrador para que traten de comprender y de terminar la guerra desde la comedia que plantea de alguna forma como una utopía que permite tomar distancia, ¿no? Porque desde la risa se pueden suavizar las heridas y y se puede hablar más de lo que nos pasa. Entonces, vos fíjate, ¿no? Por un lado, la protagonista es una mujer que es Lisístrata, pero el otro protagonista es un varón, Uh-huh. lo cual también nos habla de una integración, que creo que es lo más lindo, ¿no? Lo Entonces, femenino, lo masculino, representados en esta comedia que es muy valiente para un escritor de sí, esa época, ¿no? Plantear un tema así. Y ahora nos vamos a enterar un totalmente, poquito por qué, porque aparte es un tema como muy sí, interesante. sí, 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 sí. Y entonces es esto. Lo que cuenta la historia, ¿no? Es que la historia empieza
de una manera hermosa, que es de noche, está todo oscuro, y aparece Lisístrata, que es una mujer que no se va a saber si tiene hijos, no hijos, marido, no es lo importante de ella. Aparece esta mujer con un candil, ¿no? Que tiene fueguito y ilumina, ¿no? Entonces aparece esta mujer con un candil, y a mí me gustaba mucho esta imagen, Eugenia, porque yo la asocié con la luna, y la asocié con lo que significa la luna que ilumina, ¿no? Y que ilumina en la oscuridad, y todo el simbolismo de la luna, porque lo pensé desde esto, desde qué tiene que decirnos, porque una cosa que también me gustaba hacer la salvedad, nosotros en este momento estamos atravesando una época de guerra, pero también venimos con toda una cultura feminista, y eso a veces hace que leamos obras que no fueron escritas en clave feminista, ¿sí? Entonces, tratar de despegarnos un poco y ver, porque es muy rico lo que dice el autor, pero él no tiene la intención de ser feminista en ese momento. Él en ese momento lo que hace es mostrar, así como tuvo otra obra en donde los que hablaban eran los pájaros, ¿no? Él lo que muestra es una utopía en el sentido de que las personas que no forman parte del gobierno, que no toman las decisiones, también tienen algo que decir. Y además, estas personas, por su estilo de vida y todo eso, tienen otra manera de pensar, de analizar, que quizás ayude a la integración. Entonces, a mí me gustaría empezar planteando esto. O sea, hay un montón de lecturas de esta obra que están leídas e interpretadas en clave feminista. Nosotros nos vamos a dedicar a lo que tiene que ver con lo simbólico. Y desde lo simbólico la podemos pensar más como una obra de integración de qué es lo que quedó excluido, que como una obra que intente ser feminista. ¿Sí? Porque vamos a ver cómo todo el tiempo lo que se busca es eso, es la integración en un todo. ¿Querés contarnos un poco, Ada, para quien no conozca del todo la historia, Sí. bueno, empieza de esta manera con Lisístrata trayendo la luz? Empieza con Lisístrata así, ¿no? Y empieza enojada Lisístrata, molesta, moviéndose para todos lados, diciendo, ¿cómo puede ser? Y ahí aparece su vecina, Cleónides. Y entonces le dice, ¿qué te pasa, Lisístrata? Entonces Lisístrata le dice, si hubiera invitado a las mujeres para una bacanal u otro tipo de experiencia, seguro que estarían todas acá, pero estoy esperando y ninguna llega. Y entonces Cleónides le dice, bueno, pero seguramente algunas se están acostando a sus hijos, otras están atendiendo al marido, otras están preparando cosas para la vida doméstica y cotidiana, ¿no? Y entonces enumera en ese momento todas las cosas que hacen las mujeres que les privan de llegar a este encuentro. Siguen esperando, y un tema que me había olvidado es, esta obra se representaba en general en los cultos dionisíacos, se piensa. Porque de lo que hablaba era de las mujeres y la sexualidad, y las mujeres y el vino también, ¿no? Pero no quería que esto de las mujeres y la sexualidad, y las mujeres y el vino, nos priven de ver lo otro que sucede, que es más profundo, ¿no? Porque la historia, a grandes rasgos, de lo que cuenta es que las mujeres se niegan a mantener relaciones sexuales con los varones hasta que no firmen la paz en esta guerra, ¿no? Y esto es comandado por Lisístrata. O sea, una huelga sexual, es lo que una huelga sexual. Todas las mujeres incluso se alían, ¿no? Unas de un lado y las del otro bando, todas unidas por esta huelga sexual de no tener relaciones. Exactamente, y eso, como una llamadita, eso ha pasado en la historia de la humanidad. En el 2003, en África, por ejemplo, se hizo, y las mujeres que llevaron a cabo este llamamiento lograron un premio Nobel de la Paz. Y se hizo, pero en ese momento se unieron también las prostitutas. Porque acá un tema es que Aristófanes lo que hace es habla más bien de las mujeres casadas, de madres, hijos, ¿no? O sea, él enmarca esta historia, porque no es una historia verdadera, la enmarca
en un ámbito que es el ámbito doméstico, ¿no? Que es como lo que siempre, cómo lo doméstico interviene en lo sociopolítico, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, eso también tener en cuenta. Entonces, la historia a grandes rasgos es esa, comienza de esta manera con Lisístrata y Cleónides y empiezan, como vos bien decís, a llegar las mujeres de diferentes lugares, porque lo que van a armar es una confederación panhelénica, o sea, una confederación de mujeres, todas las mujeres de las distintas ciudades-estados de Grecia. Entonces, entre estas mujeres viene una mujer que es Lampito, que viene de Esparta. Y Lampito significa espléndida, porque es espléndida, y es espléndida por lo bella, pero especialmente por su generosidad, porque viene de Esparta a Atenas, que es en donde se sitúa la obra, viene y es la primera que se pone del lado de Lisístrata. O sea, cuando van llegando todas las mujeres, Lisístrata les propone, les dice, ¿ustedes quieren que sus maridos, no están cansadas que los maridos vayan a la guerra y estén en la guerra? Y todas dicen, sí, sí, yo daría mi vida porque no estuviera, yo me cortaría, ¿no? Cada una propone un sacrificio. Y entonces Lisístrata les dice, tengo una idea, lo que tienen que hacer es abstenerse. Y ahí todas las mujeres se quejan y todas las mujeres dicen que no pueden, ¿no? Dicen, no, 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 no. Y entonces ella la mira a Lampito y le dice, por favor, si vos te pones de mi lado, todas se van a poner. Y entonces esta espartana, espléndida, le dice, por supuesto que sí, me pongo de tu lado. Entonces ahí todas las mujeres aceptan, con un montón de dudas, dicen, y si me quieres llevar a la cama igual, y ella dice, te agarras de la puerta, ¿no? Y entonces pasa todo esto, pero Lampito dice otra cosa, dice, acá hay otro problema, que es que están llenos de oro todavía, y entonces como tienen el oro, igual va a seguir la guerra. Y en ese momento estamos en Atenas y en la Acrópolis, la Acrópolis era como este lugar que estaba más elevado, ¿no? De la ciudad, que era donde se hacían los cultos, donde estaban los principales templos y todo eso, y donde se guardaba el oro. Y lo que estaba sucediendo era que de tanto tiempo de oro, que el oro era como ahora, o sea, era lo que daba el sostén de la economía, ¿no? Y cuidar el oro. Pero los gobernantes lo estaban usando a discreción y se lo estaban agarrando. Y Aristófanes también denuncia esto en esta obra, ¿no? A partir de las palabras del espartana. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lisístrata le dice que ya mandó a las mujeres mayores a tomar la Acrópolis, ¿no? Y que lo hacen como si fueran a hacer un rito, ¿no? Van como con la excusa de un rito y ya están tomando la Acrópolis. O sea, las mujeres mayores, las ancianas, las más sabias. Exacto, porque acá van a entrar las mujeres y van a entrar las mujeres y los hombres sabios, que son los mayores. Eso también va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hablan entre ellas y aceptan, cuando todas aceptan, dicen, bueno, vamos a hacer un rito para firmar esta confederación que armamos entre las mujeres, ¿no? Y entonces Lisístrata dice, bueno, pongamos o hagamos un sacrificio sobre un escudo, y Cleónides le dice, no, sobre un escudo, no. Y entonces van conversando y deciden que van a brindar con una copa de vino. Y ya acá también tenemos un símbolo, porque el vino tiene que ver con la vid, que tiene que ver con la vida. Y nosotros también, como herederos de la tradición judeo-cristiana, el vino después va a ser la sangre de Cristo, pero es esto que circula, ¿no? Y que permite la vida. Entonces, las mujeres en esta confederación por la paz firman con un símbolo de la vida, ¿no? Y toman todas, tienen que decir, no, yo no me voy a acostar de aunque mi cita me pida, qué sé yo, bla, 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 y cada una toma un trago de esta copa. Terminan con este rito y van hacia la Acrópolis a ayudar a las mujeres mayores, y ahí
se empiezan a dar todo el tiempo, ¿no? Una sucesión de coros, ¿no? De las mujeres mayores a los hombres mayores, de los hombres mayores, y todo el tiempo empieza un coro que está como de base de toda la obra. Y este coro empieza con mucho conflicto, y es a partir del coro que vamos a llegar a la paz, ¿sí? Entonces, cuando llegan, está ahí Lisístrata y llega el comisario a ver qué pasa. Entonces, Lisístrata empieza a tener un diálogo con este comisario. Y a mí me gustaba esta parte, contarte algo, ¿no? Porque cuando empezamos, te planteé esto, ¿no? De la luna. Y hay un mito, que es un mito hindú, que cuenta, ¿no? Que Atman, el creador, creó el mundo, creó a las divinidades, creó el viento, creó el fuego, la luna, el sol y otras divinidades, y que cuando las creó, ellas le dijeron, bueno, pero danos un lugar donde existir. Entonces, lo que hizo es que al viento le dio la respiración y lo ubicó en los pulmones. Al fuego le dio la palabra y lo ubicó en la boca. Al sol le dio los ojos y lo ubicó, le dio la visión y lo ubicó en los ojos. Y a la luna le dio la mente y la ubicó en el corazón. Y a mí me gustaba mucho hacer esta analogía, ¿no? Porque que Sí, llegue, hermosa. ¿no? Es hermosa, y que llegue una mujer en la oscuridad con el candil, como si fuera una luna que ilumina, y que va a ir mostrando, ¿no? Cómo de esto de lo que se trata en estos tiempos de guerra es la mente del corazón, que la mente del corazón es más que el intelecto, es más que la razón, es una sabiduría o una mente que tiene un entendimiento mucho más macro, que considera otras variables y que trata de incluir lo que está excluido, ¿no? Desde una mirada que nosotros diríamos amorosa, ¿no? Pero más que amorosa es armoniosa, ¿no? Y que une. Entonces, me gustaba también, ¿no? Desde esto, esta discusión, esta conversación que tiene Lisístrata con el comisario, en donde el comisario lo primero que le dice es, vamos a entrar por la fuerza. Y Lisístrata le dice, por la fuerza no vas a lograr nada acá. Acá es desde la mente, le dice, desde la razón. Tenés que ser ingenioso para lograr algo por nosotras, ¿no? Y el comisario intenta, ¿no? Lleva a alguien para que la agarre, ella no se deja agarrar, bueno, pasa esto. Y entonces, en este diálogo que ellos tienen, Lisístrata le habla de lo que es de lo que es la política. Y primero le dice, nosotras nos vamos a ocupar de las arcas, ¿no? De las arcas, ¿no? Del De oro. oro. Y el comisario le dice, pero ustedes son mujeres, ustedes solo saben del hogar, de lo cotidiano, no pueden. Y entonces Lisístrata le dice, justo por eso, nosotras si podemos cuidar el dinero de lo doméstico, ¿por qué no vamos a poder determinar en qué se gasta el dinero, ¿no? de la ciudad? Estamos sumamente capacitadas, le dice Lisístrata. Y Lisístrata, y él le dice algo sobre vayan a hacer las cosas del hogar, algo así, ella le dice, es que vos no te das cuenta, le dice, pero el Estado habría que hacerlo de la misma manera que nosotras hacemos con el tejido. Y acá me gustaba hacer como este cruce, porque acá Aristófanes toma algo, porque nosotros, si nosotros nos remontamos a la antigua Grecia y a obras anteriores, la primera obra, ¿no? La obra importante en la que se habla de cómo surge la mujer es en la Teogonía de Hesíodo. Y en la Teogonía de Hesíodo, que habla de cómo nacieron los hombres, ¿no? Porque Prometeo los hizo desde el barro, ¿no? Y qué es lo que pasó con el fuego, que Prometeo se lo robó y se lo llevó a los hombres, ¿no? A partir de toda esta historia es que Zeus decide crear a la mujer, a Pandora, para la desgracia de los hombres. Y a Pandora, fíjate, una de las cosas
que les otorgan es que Afrodita le da la belleza y la capacidad sexual, ¿no? Y el deseo sexual, todo esto, ¿no? La atracción sexual. Y Atenea, la diosa de la sabiduría y de la guerra, le da la posibilidad de tejer, le da la sabiduría del tejido. Entonces, volvemos acá y vemos cómo esta obra lo que tenemos escrito es del siglo VIII. Venimos al siglo IV más o menos, y cómo Aristófanes toma este guante que le propone Hesíodo, ¿no? Y dice, ella hace hablar a Lisístrata, y Lisístrata lo que dice es, las mujeres podemos manejar la ciudad como si fuera como manejamos la lana. Con lo cual, lo primero que haríamos es limpiarla de toda la mugre que tiene. Luego sacaríamos los abrojos, dice, que son todos estos gobernantes que vienen a tratar de ocupar un puesto para llevarse la plata. Entonces los sacaríamos, dice, y los descabezaríamos, ¿no? Que descabezaríamos tiene que ver con esto, no darles la posibilidad de crecer ahí, ¿no? Y a la vez dice, y luego juntaríamos todas las hebras de todos los que quieren cuidar. No importa que sean de acá o que sean extranjeros, no importa, los que quieran cuidar. Porque, dice, un Estado es como muchas hebras de lana que se juntan y juntas construyen un tejido. Y si uno se pone a pensar, ¿no? Esto de la tejedora es una forma de sabiduría que tiene que ver con la paciencia, que tiene que ver con nudos, que tiene que ver con hilar. Con lazos, ¿no? Con lazos, con cortar también, ¿no? O sea, tenemos toda una historia que viene también, ¿no? Y que también en esta historia está relacionada la luna, porque parece ser que la luna, cuando lo primero que dio, la luna está relacionada con el pensamiento y está, no solamente por este mito que te cuento, y está relacionada también con el destino. Y esto es así, porque vos fíjate, ¿no? Que por un lado, desde la mente racional, si nosotros pensamos la luna, siempre es un símbolo femenino, es un símbolo de lo femenino, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado, es un símbolo siempre de los ciclos, ¿no? Porque lo primero que desde el comienzo de la humanidad los seres humanos veían era que el tiempo se dividía en días y noches a partir de la luna. Además, los ciclos a partir de los ciclos de la luna, ¿no? La luna llena, la luna menguante, la luna nueva, ¿no? Como cada ciclo tenía su cantidad de días que ayudaban a empezar a pensar en cómo se organizaba la línea del tiempo de una forma cíclica. Y el pensamiento se va construyendo en el medio del tiempo, porque es el tiempo lo que permite ir pensando, analizando, ¿no? Y a la vez, si también lo pensamos desde el hombre mítico o la mente mítica, cuando ve que la luna es la que marca los tiempos, desde la mente mítica también se puede pensar que la luna es la que diseña el tiempo. Claro. Y si piensa que la luna diseña el tiempo, también puede pensar que diseña los ciclos y que a la vez que diseña los ciclos determina lo que sucede, porque en el mundo iba sucediendo con las plantas, con el agua, iban sucediendo cosas en relación a la luna, con lo cual sería la luna la que puede ir diseñando lo que sucede con la vida. Y si puede diseñar y marcar el destino de lo que sucede con la vida en general, también determina el destino de los hombres. Entonces, a partir de acá, también hay mitos en donde se ve a la luna como tejedora y también está emparentada con las moiras, ¿no? Y con otros símbolos
del tejido y del destino de todas las tradiciones, ¿no? Entonces, esto de lo que plantea, ¿no? En relación también a la política, también tiene que ver en relación al destino, lo que plantea Lisístrata de lo que sucede y de cómo esta sabiduría, esto tener en cuenta los ciclos, tener en cuenta el tiempo, tener en cuenta el pensamiento, no la pura fuerza bruta como muestra el comisario, es lo importante en la política, ¿no? Entonces, como esta manera que le muestra Lisístrata y que muestra también Aristófanes a partir de Lisístrata, ¿sí? Claro. Entonces, pasa esto y, y en ese momento se arma en este contrapunto que arman Lisístrata y el comisario, viene también Cleónides y entre todas le van dando ropa femenina al comisario. Lisístrata se saca su velo y se lo da, ¿no? Y lo hacen como vestirse de mujer, Lo como, suman, claro. claro, y lo suman y a la vez invierten, Ujú. porque ellas son las que se van a ocupar de la Acrópolis y del dinero, ¿no? Se integran, lo que vos decías al principio, ¿no? Es como que todo el tiempo está este movimiento, todo este movimiento es lo que le da sentido también. Eso, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Luego de esto hay otra escena, entonces, y en esta otra escena están las mujeres que se quieren escapar de la Acrópolis, ¿no? Y entonces es muy graciosa, porque aparece una que dice que está embarazada y tiene que tener el parto. Entonces, cuando le tocan la panza, en realidad es un casco que se escondió para que parezca, ¿no? Entonces, tiene todas estas cosas muy graciosas, y viene el marido de una de estas mujeres, que viene con el hijo y un esclavo, ¿no? Y entonces le dice que tiene que cumplir, primero le dice que tiene que cumplir, Lisístrata está muy desanimada porque las mujeres se están escapando, pero aparece esta mujer que sí le hace caso y que hace todo lo que Lisístrata le dice. Entonces cuando viene el marido le dice, tenés que venir porque tenés que cumplir con tu deber. Y ella le dice, bueno, voy a ver, porque Lisístrata le dice, despertá su deseo, pero no vayas. Y entonces le dice, voy a ver, necesitaría, pero ahora con nuestro hijo no podemos. Y el hombre le dice, bueno, pero traje a tu hijo porque también necesita que lo cuides, está descuidado. Bueno, cuidádelo vos, le dice la mujer. Y entonces el marido lo hace ir al esclavo, lo hace llevarse al hijo, y hay todo un contrapunto acá, que es gracioso, ¿no? En donde ella lo despierta, le dice, ay, pero necesito esto, ay, pero necesito aquello, ¿no? Y el marido está ahí todo el tiempo tratando, hasta que finalmente ella le dice, hasta que no se firme la paz, no vas a obtener nada, ¿no? Y aparece, ¿no? Todo esto, mientras tanto, en esto que te decía, ¿no? En un nivel como secundario, pero que está todo el tiempo presente, el coro de a poco se va acomodando de los mayores, que son la sabiduría, y aparece que vienen los hombres, ¿no? Y vienen todos como, como muy excitados, ¿no? Y entonces a firmar la paz porque ya no aguantan más de esta situación. Y es como gracioso eso de verlos, ¿no? En la obra, es como un punto cómico que muestra Aristófanes, y empiezan a firmar la paz. Y entonces, cuando firman la paz, la reconciliación, aparece la reconciliación como una mujer desnuda. Y entonces una mujer joven, muy bella y desnuda. Y entonces acá uno se podría preguntar por qué en ese momento de firmar la paz, el símbolo de la paz es esta mujer desnuda. Pero cuando aparece esta mujer desnuda, Lisístrata lo que hace es decir, es empezar a hablar y empezar a decirles. Primero les dice, fíjate vos, ¿no? Por eso yo no lo pensaría tanto en clave feminista esta obra, porque lo primero que le dice Lisístrata es, yo soy una mujer que tengo capacidad, que he sido instruida, que soy inteligente, porque tuve un padre que me enseñó y porque escuché a mis mayores, ¿no? Y se refiere en ese momento a que hubo hombres que le educaron, Eugenia, Ujú. ¿sí? Ok.
Entonces dice, y eso es lo que a ella en ese momento le da la autoridad para pensar y pensar con ellos desde lo que ella dice, desde cómo ella se para, ¿no? Y no entiendo, les dice, cómo es que ustedes, con todo lo que tienen en común, se están peleando entre ustedes, cuando en realidad en lugar de unirse para luchar contra un enemigo común, van haciendo que toda la Grecia se desangre. Y es en ese momento que los hombres empiezan todos juntos a alabar a esta joven desnuda que está ahí. Y a decir, ay, a mí me gusta su cola, a mí me gusta esto, a mí me gusta aquello. Y hay partes en donde uno dice, yo me quiero llevar esto, yo me quiero llevar las piernas, ¿no? Y son partes del cuerpo que tienen nombres que son análogos a los nombres de las tierras que generaban los conflictos. Entonces es como que de alguna manera ese cuerpo simboliza esta cosa de poder repartirse, El ¿no? dominio, ¿no? Esa lucha permanente para ver qué consiguen, con qué se quedan. Totalmente, pero que se pueden unir en esto, que no necesitan desgarrar un cuerpo, ¿no? Y que pueden disfrutar de la sexualidad, ¿no? En paz y no estarse matando, ¿no? Hacer como esta analogía medio graciosa y disolver los conflictos, ¿no? Entonces, esto pasa así y viene el tercer acto, que en este tercer acto están todos juntos los hombres que son de diferentes lugares, ¿no? De diferentes ciudades, estados que se estaban compitiendo entre sí, que estaban en la lucha entre sí, y en estos diferentes estados todos cantan unas canciones espartanas. Y estas canciones espartanas son canciones que hablan de la heroicidad del griego en la lucha contra el persa. Entonces, hacen eso y a la vez alaban a la diosa Atenea, que la diosa Atenea es la patrona de la Acrópolis de Atenas. O sea, que hacen como este juego en donde las diosas, porque también Lisístrata cuando les dice todo esto, les dice, Esparta y Atenas, tan diferentes y tan complementarias, juntas son invencibles. Y en lugar de estar apoyando lo que tienen en común, lo que están haciendo es debilitándose y desangrándose. Y entonces, en ese momento que se hace estas dos cosas, ¿no? Que todos están a favor de Atenas y todos están a favor con las canciones espartanas, ¿no? Es como que se da el final de la obra que plantea esta utopía, ¿no? Que, para terminar, también decir que en este momento, en el 411, cuando se está representando esta obra, a 24 kilómetros están los mismos griegos enemigos esperando para seguir el conflicto, ¿no? Con lo cual, esto también marca, ¿no? Este grito desesperado de Aristófanes, tratando de hacer que empiecen a pensar, ¿no? Que a mí me parece que lo que plantea ahí, ¿no? Es empezar a tratar de abrir otra percepción mental. Totalmente. ¿No? Una sabiduría y que son los primeros, son además, es el coro de los mayores, el coro de la sabiduría, el que comienza el acercamiento, ¿no? Y aparte es un coro, son muchos, es mucho, Son es muchos. la unión, hay unión, hay madurez, hay trascendencia. Esto, me encanta, Ada, que traigamos esta historia porque tiene mucho para aportarnos en este momento, sobre todo para pensar, si bien haces esta salvedad de que no es una historia feminista, y tampoco, o sea, si bien es pacifista, quizás hablan de tener paz adentro, pero a lo mejor refuerzan la idea de que tienen que luchar contra otro enemigo. Digo, en el fondo, quizás lo que está bueno que nos quedemos de todo esto, ¿no? Es esta unión, esta integración, esto que somos, este tejido Sí, permanente, a través de los sí, ciclos, a través de la luna. sí, sí. Yo cuando lo fui leyendo, lo que pensé, ¿no? Y lo que más me quedé fue con eso, ¿no? Pensé cuáles eran los símbolos que a mí me impresionaban más, ¿no? Y el tema del vino,
¿no? Como símbolo, el tema del tejido. Y también otro símbolo que me olvidé es que cuando llega el comisario y ve que están todas las mujeres ahí, dice, parecen un enjambre, ¿no? Como un enjambre de abejas. Y la abeja también es un gran símbolo, porque la abeja en todas las tradiciones tiene que ver con la transmutación, con muerte, vida, muerte, vida, muerte, vida, tiene que ver también con la cosa industriosa de la abeja, con el trabajo, también en el Eusis a las sacerdotisas se las llamaba abejas, también en las tumbas había a veces representaciones de abejas en la antigüedad, en distintas tradiciones, ¿no? Y en esta cosa, ¿no? De muerte, vida, ¿no? Una de las cosas es la transformación, y es la industria, la cosa industriosa, ¿no? Del trabajo, pero también de la transformación, con lo cual pensaba, ¿no? Que también en este símbolo de la abeja que viene por ahí, también podríamos pensar, ¿no? Que ese símbolo se cuela ahí para decirnos que hay algo que debe ser transformado, Y que nos va a costar ¿no? trabajo, pero que tenemos que hacerlo todos. Y que hay que hacer el Hay que trabajo, hacerlo. Me encantó, ¿no? Ada, espectacular. Me parece que es un gran cierre para este capítulo que se llama Cuentos de Hadas que tienen para decirnos y que en esta oportunidad se tiñe de lo que nos está pasando hoy, que es la guerra en Ucrania y que nos atraviesa a todos. Te agradezco muchísimo, Ada, como siempre. Un placer, me encantó hacerlo. Gracias, Un Eugenio. abrazo y gracias a todos, por supuesto, por estar con nosotros.